Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo, a pedido de vosotros, mis seguidores, volveré a hablar de la gelatina sin sabor, también conocida como gelatina neutra. En este caso voy a responder algunas de las preguntas que me dejáis frecuentemente en los comentarios. Y la pregunta es la siguiente. ¿Se puede preparar la gelatina neutra con zumo de naranja, limón u otro cítrico? Vamos a verlo. Primero les quiero comentar que aquí arriba les dejo el link del vídeo anterior donde podréis ver con más profundidad el tema de la gelatina neutra. Entonces, ¿puedo preparar la gelatina neutra con zumo de naranja, limón u otro cítrico? Es una muy buena pregunta y una pregunta que se repite con mucha frecuencia en todos los comentarios. La respuesta es sí, se puede preparar gelatina sin sabor con jugos cítricos, pero con mucha precaución, porque el ácido cítrico puede interferir parcialmente con la gelificación. Yo particularmente siempre la preparo con agua. Evito cualquier tipo de alteración en el proceso y así puedo aprovechar el 100% de lo que consumo. Pero bueno, esto va a gusto de cada uno de ustedes y muchas personas quieren hacerlo con zumo de naranja. Veamos por qué hay que tener precaución y cómo debemos preparar la gelatina neutra con zumo de cítricos para que conserve todas sus propiedades. Bueno, vamos a ver cómo es eso que tenemos que tener precaución. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la gelatina se forma al enfriarse, cuando sus cadenas de colágenos se entrelazan entre sí formando una red que atrapa el agua. Los cítricos, como la naranja, el limón, la lima, el pomelo o la mandarina, contienen ácidos como por ejemplo el ácido ascórbico, que es la vitamina C, o el ácido cítrico. Estos ácidos pueden romper o debilitar esa red de colágeno si la concentración es muy alta. Esto puede dar lugar a una gelatina que no cuaja bien o queda más líquida porque se debilitan las cadenas proteicas. En una palabra, esto quiere decir que si nosotros dejamos la gelatina en la nevera para que se endurezca, no lo podrá hacer porque el ácido presente en estas frutas ha debilitado las cadenas proteicas. Pero si dijimos que podemos preparar la gelatina neutra con frutas cítricas, entonces veamos cómo prepararla para que el ácido cítrico no interfiera en las cadenas proteicas. Si quieres preparar gelatina neutra, por ejemplo con zumo de naranja, sin que pierda su consistencia y su valor nutricional, sigue estos pasos. Primero de todo, el zumo que vas a utilizar siempre va a ser zumo natural, pero diluido. Debes mezclar 50% de zumo natural con 50% de agua. Esto lo debes hacer para reducir la acidez del zumo. También debes agregar más gelatina de lo habitual. Si normalmente se utiliza una cucharada por cada taza de agua, es decir, 250 mililitros de agua, aquí podrías utilizar una cucharada y media o 2 cucharadas para compensar. Tercero, no debes hervir ni calentar el zumo. Entonces debes disolver primero la gelatina en agua caliente. Esperar a que la gelatina se enfríe o se encuentre a temperatura ambiente. Y finalmente debes mezclar la gelatina con el zumo diluido para que el calor no degrade la vitamina C ni los componentes activos del cítrico y finalmente beberla o refrigerarla si lo deseas. Bueno, luego también tenemos excepciones. Hay frutas como por ejemplo la piña, la papaya, el kiwi o el mango crudo, que estas frutas contienen enzimas como la bromelina, la papaína, entre otras, y estas enzimas impiden por completo la gelificación, es decir, impiden que la gelatina se endurezca.
a menos que se hiervan antes de utilizarse, ya que el calor de esta manera desactivaría esas enzimas. Pero si hervimos o calentamos estos zumos, desactivamos sus propiedades y tendrían poco valor nutricional. Ahora los invito a ir a la cocina y preparar una gelatina neutra con zumo de naranja. Bueno, vamos a preparar ahora la gelatina neutra con zumo de naranja. ¿Qué es lo que tenemos que tener a mano? Tenemos que tener la gelatina neutra, en este caso va a ser gelatina neutra en polvo. Tenemos que tener una naranja, tenemos que tener un vaso, una cuchara, un recipiente donde vamos a preparar la gelatina, un medidor, un pequeño medidor, un recipiente con 250 mililitros de agua o con un vaso de agua donde vamos a calentar y también tenemos que tener un exprimidor. Lo primero que vamos a hacer va a ser calentar el agua. Recuerden que el agua no tiene que hervir, tiene que estar aproximadamente a 50 grados. Vamos a colocar una cucharada de gelatina neutra en polvo. Si recuerdan los vídeos anteriores, para preparar un vaso de agua de gelatina neutra en polvo, 250 mililitros de agua, era una cucharada. Pero cuando estuvimos viendo este vídeo, dijimos que tiene que ser aproximadamente entre una cucharada y media y 2 cucharadas. Vamos a colocar una cucharada y media. ¿Por qué? Porque el ácido cítrico interrumpe la gelificación de la gelatina. Esto, por supuesto, va a ser si queremos hacer un postre o queremos ponerla en la nevera para que se gelifique la gelatina y así poderla comer. Pero si nosotros queremos prepararla y beberla directamente, podemos utilizar una sola cucharada de gelatina neutra en polvo. Mientras el agua se está calentando, vamos a exprimir una naranja. Muy bien, ya tenemos la naranja exprimida y ahora lo que tenemos que hacer va a ser diluir este zumo de naranja. Si tenemos 100 mililitros de naranja, vamos a agregar 100 mililitros de agua. Vamos a diluir el zumo de naranja para que de esta manera el ácido cítrico no rompa las cadenas proteicas de la gelatina. Bueno, el agua ya está prácticamente caliente. Ahora vamos a colocarla en el vaso. Un vaso de agua. Lo colocamos en el recipiente. Y ahora vamos a revolver hasta que se disuelvan completamente todos los grumos y la gelatina quede transparente. Este proceso puede llevar alrededor de 5 minutos, la disolución completa de la gelatina. Una vez que tenemos la gelatina preparada, que todos los grumos se han disuelto, que la gelatina queda completamente transparente, tenemos que dejarla reposar hasta que se enfríe a temperatura ambiente. Recuerden que no podemos agregar directamente el zumo de naranja diluido aquí en esta gelatina que está caliente, porque de lo contrario alteraría la vitamina C de la naranja y perdería todas sus propiedades. Bueno, vamos a verter esta gelatina en una jarra de cristal. Vamos a dejar reposar hasta que se enfríe. Y luego vamos a colocar el zumo de naranja. Bueno, como podemos ver, acá tenemos la gelatina preparada. Es un líquido casi transparente, limpio. Se lo puede apreciar muy bien aquí en el vídeo. Una vez que ya esté a temperatura ambiente, lo que vamos a hacer, vamos a colocar el zumo de naranja dentro.
Y aquí ya tenemos preparada nuestra gelatina. ¿Qué podemos hacer? La podemos beber directamente o colocarla en la nevera para que se gelifique, se gelatinice. De esta manera comerla como un postre, por ejemplo. Recuerden que esto mismo lo pueden hacer con limón, pomelo, mandarina, siempre siguiendo este proceso. Bueno, de esta manera podemos conservar el 100% de las proteínas y también todas las propiedades que contiene la naranja. Y así, queridos amigos, hemos preparado esta deliciosa gelatina neutra con zumo de naranja. Un postre que no solo es refrescante y sabroso, sino que también está lleno de beneficios para tu salud. La gelatina es una excelente fuente de colágeno que te ayuda a mejorar la salud de la piel, de las articulaciones y de los huesos. Por su parte, los cítricos ricos en vitamina C refuerzan el sistema inmunológico, favorecen la digestión y también mantienen nuestra piel radiante. Sin duda, una opción ligera y nutritiva para incluirla dentro de tu dieta diaria. Si te ha gustado este video, dale un like y suscríbete a mi canal para recibir más contenido saludable y compartirlo con tus amigos. Les deseo a todos que tengan un buen estado de salud y nos vemos en el próximo video.